Valhalla, señor Bill. Siéntese, por favor. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Y usted debe repararlo. ¿Me entiende usted, señor Bill? Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común, en la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones, en la que se les cubrirán todas las necesidades, se les moderarán todas las ansiedades y les divertirán para que no se aburran. Y le he elegido a usted, señor Bill, para predicar este evangelio. ¿Y por qué a mí? Porque sale usted en televisión, tonto. 60 millones de personas le ven cada noche de la semana de lunes a viernes. He visto el rostro de Dios. Puede que tenga usted razón. Aquella noche, Howard Bill salió en antena para predicar la economía cosmológica de Arthur Jensen.